Bueno, mis queridos hermanos, continuamos diciendo, ¿cuánto dice que Dios es bueno? Amén. Pero verdaderamente no es amén. No, no. ¿Cuánto dice que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia, ¿verdad? Muchas dicen que son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Bendito hermano, siéntete alegre, siéntete contento, porque estás en la casa de Dios, porque estás entre hermanos. Pasamos toda la semana, a mí me pasa, ¿no? Pasamos toda la semana rodeados de gente que no conoce a Dios, influenciados por un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y separamos determinadas horas a la semana para estar juntos, para estar con otros hermanos que te pueden ayudar, con otros hermanos que saben cómo te sientes, para estar con otros hermanos que te edifican en vez de restarte, que busquen multiplicarte en vez de dividirte. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la casa de Dios. Este es el refugio, aquí es donde nos debemos sentir todos, como en el salón de la casa de nuestros padres. Te invito a que esta tarde, de la misma manera, mis queridos hermanos, agudicemos el oído. Y no quiero comenzar antes y dar la bienvenida también, antes de que mi hermano me lo diga, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, que esta palabra sea de igual bendición para los que estamos aquí presentes, porque la palabra de Dios no tiene fronteras. La palabra de Dios dice que nunca vuelve, nunca retorna vacía. Produce dos efectos. Produce efectos para salvación o produce para condenación. Así que te animo a que tengamos los oídos prestos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? El que tenga oídos, ¿para oír qué? Oiga. ¿Y nosotros tenemos oídos, sí o no? Amén. Tenemos dos aquí, bueno, a mí me sirve también para mantener la gafa, gracias a eso, si no tengo que poner monóculo, eso que usaban antiguamente, pero tenemos dos oídos, dos buenos oídos para escuchar. Pero no solamente te animo a que no escuches solamente con los oídos, sino que permita que el Espíritu Santo siga operando en ti, que lleves de los oídos a tu corazón, y que en ese corazón lo encuentres, ese corazón predispuesto, como orábamos al comienzo, como si el labrador trabaja la tierra. No empieza tirando la semilla. No. Primero trabaja la tierra, hace los surcos, abona la tierra, la oxigena, para que cuando llegue la semilla encuentre el campo idóneo. Y luego se producirá determinadas circunstancias que hará que esa semilla muera para que germine los frutos, para que germine una flor que nuevamente da fruto. De la misma manera que así sea en nuestros corazones, mis queridos hermanos. Muchas veces tenemos que hacer morir cosas para que Dios haga vivir otras. Recuerda que la parábola, como decía la parábola de la vid, ¿recordáis? Como dice nuestro Señor, Dios es el labrador, y Jesucristo es la vid, y nosotros somos sus pámpanos, es decir, esas ramas. Y aquellas que no producen fruto, dice que las corta y las acumula a un lado para el fuego, para que aquellas que sí están arraigadas a la vid produzcan fruto, y frutos en abundancia. De la misma manera, nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados a dar fruto. Así que te animo a que prestemos atención a la palabra del Señor, porque Dios tiene esta noche y todos los días una palabra para ti. Amén. Amén. El título de la predicación de hoy, lo digo por Marcos, que es el que lo apunta, es Continuamos con el propósito de Dios con su iglesia. Amén. ¿Un poquito largo? No. Continuamos con el propósito de Dios para su iglesia. Y permíteme comenzar, antes de comenzar a orar. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío. Porque es maná del cielo. Es palabra de vida y vida eterna. Porque es palabra de edificación, Dios mío. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, Dios mío. Gracias te damos, Dios mío, por el privilegio de tenerla en nuestras manos, por poder degustarla, amado Padre. Sé tú por medio de ella, Dios mío, edificándonos. Sé tú por medio de ella, Dios mío, alimentándonos, Dios mío, nutriendo, Dios mío, nuestro espíritu, amado Padre. Dios mío, ponemos la predicación, esta exposición de tu palabra en tus manos, Señor, para que seas tú poniendo en este siervo inútil esa doble medida de tu Espíritu Santo y utilizando estos labios extremadamente torpes para
traer esa palabra, Dios mío, a tu pueblo, esa palabra de edificación. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cómo decíamos el título? ¿Continuamos con qué? Con el propósito de Dios con su iglesia. Recuerda que Dios tiene un propósito para su iglesia, ¿no? Vamos a tener como texto de referencia. No se preocupe, mi hermano. Si no, tiene un ingeniero de comunicación al lado que le puede poner el modo de vibración, ¿verdad? Tenemos un texto de referencia que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Perfecto. Y dice así la palabra del Señor. Es muy sencillita, es solamente un versículo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que nada podrá arrancar la iglesia de este mundo hasta que Cristo venga a por ella. Lo sabemos, ¿verdad? También sabemos, mis queridos hermanos, o por lo menos muchas de las personas lo hacen, que cuando comienza esta época del año, cuando termina un año, comienza otro, nos proponemos buenos propósitos para el año que viene. ¿Sí o no? Muchos intentamos traer esos nuevos propósitos de comer más sano, de realizar más ejercicio, de cuidar un poquito más o disfrutar más de nuestra familia, de muchísimas cosas. Cada uno sabe esos nuevos propósitos. Pero todos los de aquí presentes sabemos que el propósito de Dios no ha variado del año 2025 a 2026. Todos sabemos que Dios es inmutable. Quiere decir que no varía ni tiene sombra de variación. Por lo tanto, sabemos o tenemos que conocer que la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Y que algunos tienen por tardanza, porque algunos piensan que Jesús se tarda en venir por su iglesia, no es tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Dice así explícitamente en 2 Pedro 3:9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿escucharon? Ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, si la iglesia de Dios sigue estando a día de hoy, en este 2026 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo, es porque Dios desea continuar cumpliendo con su voluntad, con su propósito. ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de la iglesia. Porque la voluntad de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y es a nosotros, mis queridos hermanos, a quien Dios ha escogido. Dios, siempre os lo digo, ¿verdad? Y muchas veces me lo habéis oído decir, que yo no hubiese escogido, no hubiésemos escogido a nosotros como colaboradores suyos. Porque sabemos, ¿no?, que nosotros tendemos a hacer las cosas de alguna manera mal. Estamos llevados por las pasiones, las concupiscencias de la carne, ¿no? Yo hubiese escogido ángeles que son más fieles, que son más santos. Pero sin embargo, Dios en su completa sabiduría nos escogió a nosotros como colaboradores suyos para la extensión, para la edificación de su iglesia en la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, mi amado hermano. Hace unas pocas semanas, más concretamente un poco más de 2, recordamos y celebrábamos uno de los 4 acontecimientos más importantes para nosotros como cristianos. El nacimiento, la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tú me estarás preguntando ahora mismo, ¿y cuáles son los otros 3? ¿No? La crucifixión, la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Recordemos, mis queridos hermanos, que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo de pecado y de maldad con un propósito muy, muy específico. Y era buscar y salvar lo que se había perdido, mi amado hermano. Por medio del cumplimiento, Él vino a ser esa pieza clave para el cumplimiento del plan de redención del Padre Celestial. Porque cuando Dios nos creó, sabía que caeríamos. Pero lejos de desecharnos, ¿sabe lo que hizo?
proveyó de ese plan para rescatarnos, mis queridos hermanos, para hacernos hijos suyos, porque donde abundó el pecado, ¿sabe lo que dice? Que sobreabundó su gracia. Pero también, mi amado hermano, tenemos que conocer y saber, y yo creo que lo conocemos sobradamente, que uno de sus propósitos era dejar establecido en este mundo aquello que continuaría. ¿Lo entendiste? Continuaría cumpliendo con su propósito en el mundo. Es decir, dejar establecida en este mundo a la iglesia. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, la iglesia es la responsable. Vuelvo y repito. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, la iglesia, es decir, todo y cada uno de nosotros, es la responsable de llevar adelante el propósito del Señor en cada pueblo, lengua y nación. Pero tenemos que comprender que cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a una institución terrenal humana. Nos estamos refiriendo a una manifestación sobrenatural del reino de los cielos aquí en la tierra, por medio de cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia del Señor, los que formamos el cuerpo de Cristo, en quienes como templos vivos el Espíritu Santo habita, como dice en 1 Corintios 6:19. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Esto significa, mis queridos hermanos, que los propósitos del Señor para este mundo deben ser llevados a aquellos por aquellos que formamos la iglesia, es decir, por nosotros. Pero a lo mejor te preguntarás, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos que nosotros debemos cumplir? Esta noche vamos a ver tan solamente 3. Podría enumerarte innumerables, literalmente. Podría pasarme semanas hablando sobre cada uno de los propósitos de la iglesia. Pero esta noche te quiero enumerar 3 nada más. El primero es un propósito evangelístico. Y tenemos un texto que dice, que encontramos en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Conocido por todos nosotros. Yo creo que muy poco no nos lo sabemos de memoria. Dice así, pero recibiréis ¿qué? Poder. Qué bien suena esa parte, ¿verdad? Oh, esa parte mola. Esa parte está muy bien. Por cuanto, bueno, recibiremos poder. Eso, oye, envalentona. ¿Sí o no? Vale. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, del cual hablamos, que habita en nosotros. Ahora hay otra parte. Muy importante que muchas veces se nos olvida. Y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Genial. Nosotros, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, cada uno de nosotros que formamos la iglesia, tenemos la responsabilidad ineludible. Quiere decir que no la puedes delegar, que no puedes hacerte oídos sordos, como decimos en Canarias, que no te puedes hacer el loco. Tenemos la responsabilidad ineludible de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no han creído en Cristo aún como su Salvador personal. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor no nos ha mandado primero a lo último de la tierra, ¿verdad que no? ¿El orden cuál es? Jerusalén, ¿verdad? Sino que primeramente nos ha enviado a predicar la palabra de Dios a los que están más cerca de nosotros. Jerusalén en este caso representa para nosotros los cristianos nuestra familia, nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos en la carne, mis queridos hermanos, nuestro vecino de escalera, aquellos que comparten toda la semana con nosotros en el trabajo. Qué triste sería que el Señor nos hiciera la pregunta que le hizo a Caín en Génesis 4:9, donde Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es triste, mis queridos hermanos, llegar a pensar que la vida de nuestra familia no es responsabilidad nuestra, pero sí lo es.
No puede ser que nuestras familias que amamos vayan camino a la muerte eterna y nosotros podemos librarlos por medio del Evangelio y que no lo hagamos, mi amado hermano. Que no estemos incansablemente, a tiempo y fuera de tiempo, predicándole la palabra del Señor, predicándoles también con nuestro testimonio. Proverbios 24, versículos 11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no te entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Te puede parecer complicado, ¿verdad? Déjame leértelo en una traducción a lengua actual, donde dice de esta manera, el mismo versículo, el mismo proverbio. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. Haz cuanto puedas, mi querido hermano, por salvar a los que van camino a la muerte y a la muerte eterna, a una condenación eterna. Porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Porque sabiendo hacer el bien, si no lo hace, te es pecado. Y Dios demandará la sangre, esa sangre de tus manos. Si no lo haces, termina diciendo, recibirás tu merecido. Fuerte, ¿eh? Fuerte, mi querido hermano. La responsabilidad que tenemos como evangelistas. La responsabilidad que tenemos de predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos en tan poco el infierno que no tememos en pensar en él. Recuerda que el que más predicó sobre el infierno a lo largo de las Escrituras fue nuestro Señor Jesucristo. Porque si él sí conocía la condenación que le esperan a aquellos que parten de este mundo sin Cristo. Él sí lo conocía y él no quiere que ninguno se pierda. Por eso es la tardanza, como decíamos en el versículo anterior. Porque él no desea que ninguno de nosotros, ni ninguno de nuestros familiares, pasen una eternidad ahí en el infierno, alejados completamente y sin remisión de Dios. Seamos conscientes de eso. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hermanos en la carne, amamos a nuestro padre, a nuestra madre. Demostrémoslo. Testifiquemos. Allá ellos con lo que hagan después. Allá ellos. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Pero eso sí, tenemos que predicar. El segundo propósito, mis queridos hermanos, es un propósito de edificación. Comenzamos con el propósito de evangelismo y ahora con un propósito de edificación. 1 Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, está hablando de todos nosotros, la iglesia, ¿no? Pues que anheláis dones espirituales, bien hacéis, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mi amado hermano, para edificación de la iglesia. El Señor ha llamado y ha preparado a hombres y mujeres para predicar la palabra, para edificar a su pueblo, para enseñar la sana doctrina, para predicar el verdadero evangelio. Y cuando digo verdadero evangelio es porque hay falso evangelio. Claro, por supuesto que los hay. El apóstol Pablo decía, todo aquel que predica un evangelio distinto a este, que habéis recibido sea anatema, es decir, sea maldito. Porque ni aun un ángel que os presente, como pasa en el Islam, porque ni aun un ángel que presente un evangelio que sea distinto a este, mis queridos hermanos, es anatema. Pero tenemos que entender que tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia, no solamente los pastores o aquellos que Dios ha llamado para el servicio, sino que cada uno de nosotros como cristianos tenemos la obligación, aunque suene feo esa palabra,
tenemos el privilegio, Amén. tenemos el honor de edificar la casa del Señor. Primeramente edificando nuestros hogares. Tenemos la responsabilidad de edificar también espiritualmente a nuestros hijos e hijas, a nuestra esposa y esposa. Recuérdalo bien, mi querido hermano. A nuestros padres y a nuestros hermanos. Y no pensemos que vamos a edificar solamente haciendo una reunión en casa, sino con acciones que edifiquen la fe de ellos, con nuestro testimonio, es decir, con nuestras acciones que reflejan el amor y el poder de Dios en nuestra vida, con nuestro ejemplo, cuando le enseñamos cómo buscar al Señor, cómo adorar al Señor, cómo leer su palabra. Teniendo la responsabilidad, escucha bien lo que te estoy diciendo, teniendo la responsabilidad de llevarlos a la iglesia local, es decir, a tu iglesia, para escuchar palabra de Dios, para que conozcan la sana doctrina y para que sean exhortados por medio de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Estoy edificando a mi iglesia? ¿Estoy con los dones que Dios me ha concedido ministrando a mis hermanos? Qué maravilloso sería que cuando lleguemos delante de la presencia de nuestro Dios, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios, nosotros también pudiéramos decir las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, decía nuestro amado Señor Jesucristo, como si estuviera rogando, orando por ellos, rogando al Señor por ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardé en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuán importante, mi querido hermano, es comenzar a edificar la casa por los cimientos. Es comenzar, mis queridos hermanos, a predicar la palabra de Dios aquí donde estamos, en nuestras casas, a edificar nuestros hogares. Como hemos hablado en este tiempo de ayuno, lo que tú hagas en tu vida espiritual va a repercutir en la iglesia. Este tiempo que estamos ayunando va a repercutir grandemente en la iglesia. Lo que tú hagas en tu casa va a ser un modelo, mi amado hermano, que vas a aplicar a todos lados. No podemos ir por todo el mundo dándonos golpes en el pecho, queriendo ir a salir de misioneros a distintos lugares del mundo, si todavía no te has sentado y no has predicado la palabra en tu casa. Y eso estamos llamados todos, mis amados. Estamos llamados todos. Estamos llamados a que las esposas prediquen al esposo cuando el esposo está haciendo algo incorrecto. Estamos llamados a que el esposo ministre a su mujer por medio de las Escrituras. Estamos llamados a edificar a nuestros hijos con valores, con fundamentos que prevalecen para siempre. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a honrar a nuestros padres si los tenemos con vidas. ¿Para qué? Para que no partan de este mundo sin Cristo. Estamos llamados, mi amado hermano, a hacer la obra de Cristo en nuestros hogares, pero también ahí donde podamos ser de influencia. El tercero propósito es el propósito de la restauración. Yo creo que esto es uno de los ministerios más importantes que hay dentro de la iglesia. Porque Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurarnos a todos nosotros, destituidos de la gloria de Dios, en una comunión perfecta con el Señor. Y se nos olvida que dentro de la iglesia también la iglesia está para restaurar. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, supuestamente, o debemos ser espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mira la advertencia. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No sea que tú también tropieces. No sea que tú también caigas. Tenemos que saber que el propósito de la iglesia no es solamente buscar a los perdidos, sino también restaurar
a los que caen, a los que fallan, a los que se apartan. Y como dice el versículo, a los que han sido sorprendidos en alguna falta. Seguramente todos nosotros conocemos hermanos y hermanas en Cristo, o personas incluso de nuestra propia familia, que han sido sorprendidos en alguna falta, o que han fallado, que han cometido errores, que han caído en el pecado. Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Tristemente, lo que hacemos en muchas ocasiones es contrario a lo que nuestro Dios nos manda en su palabra. Porque en muchas ocasiones dentro de la iglesia se humilla, se menosprecia, criticamos, juzgamos. Siempre digo que somos el único ejército que remata al caído. Pero el Señor nos dice lo que debemos hacer como iglesia, y es restaurarlo, no destruirlos. Si el mundo quiere destruir la vida de los hijos de Dios, ¿cómo vamos nosotros, mis queridos hermanos, a destruirlos también? ¿Cómo vamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a participar con las obras del diablo, con las obras de Satanás? Porque el propósito que tiene el enemigo para tu vida, lo encontramos en Juan 10:10, donde dice que el propósito es hurtar, matar y destruir. Y cuando no hacemos, cuando señalamos, cuando juzgamos indebidamente, cuando nos hacemos jueces y verdugos, cuando rematamos a aquel que ha tropezado, que ha caído, mi amado hermano, estamos haciéndole el juego al diablo. Nuestro propósito, mi amado hermano, como iglesia, es ayudarle a la restauración, que vuelvan al camino de Dios, que puedan estar a cuentas con el Señor, porque el mañana, mi amado hermano, no está prometido a nadie. Pero ¿qué necesitamos para hacer esto que estamos hablando? Necesitamos primeramente ser espirituales, es decir, ver a las personas de la misma forma en que Dios las ve, como piezas valiosas, como joyas invaluables, como tesoros. Cada alma, mi amado hermano, es un tesoro invaluable. No hay dos personas iguales en este mundo. Somos la creación perfecta de Dios. Nos maravillamos, ¿verdad? Cuando vamos al Louvre, por ejemplo, y vemos la Mona Lisa. Vemos la capacidad de hombres para realizar ciertas obras de arte, las cuales nos quedamos fascinados delante de ellas. Pero Dios crea en cada uno de nosotros una obra de arte irrepetible. Solo hay una Juliana en este mundo. Puede haber muchas que se parezcan, porque dicen que hay un doble que tenemos, pero como Juliana no hay ninguna. Puede haber otra Pilar, puede haber otro Norberto. No puede haber ninguno más. Somos únicos. Mi amado hermano, por eso tenemos que ver a través de los ojos de Dios. Por eso tenemos que ver a los hermanos como Dios los ve. Por eso tenemos que ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras esposas, como Dios ve, mi amado hermano. Necesitamos también tener un espíritu de mansedumbre, no de jueces ni de verdugos. Si es verdad que la palabra nos llama a juzgar las cosas a razón de la palabra de Dios, pero nunca para condenación, nunca, mi querido hermano, para destruir. Necesitamos reconocer que nosotros, todo y cada uno de nosotros también somos débiles y también podemos caer, también podemos fallar. 1 Corintios 10:12 nos lo deja bien claro. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Posiblemente hoy mismo alguien de nuestra familia necesita ser restaurado, pero en lugar de eso, lo que estamos haciendo es rechazando, menospreciándolo, regalando ese tesoro, esa arma preciosa, para que sea destruida en el mundo. Cumplamos, como no, con el propósito de Dios para su iglesia, pero primeramente comencemos, como decía al principio, por Jerusalén, es decir, por nuestra propia casa, recordando lo que la palabra de Dios nos dice en Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para ir terminando en esta tarde-noche,
Estos son solamente 3 propósitos de los muchísimos que Dios tiene para su iglesia. Recordemos que Dios anhela, Dios desea una iglesia conforme a su corazón, conforme al modelo que Él estableció, dejó establecido en el libro de Hechos capítulo 2. Una iglesia que siga cumpliendo con la voluntad, con su voluntad, en un mundo que cada vez está más perdido, en un mundo que cada vez es más oscuro. Un pueblo que sea de influencia y que no se deje influenciar, contaminar por este mundo que a lo malo, como siempre digo, llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Dios anhela, Dios desea, por medio de su Espíritu Santo, ver una iglesia en el poder de su Espíritu. Así como fue antaño, Él desea aún más, si cabe a día de hoy, ver una iglesia en poder. Una iglesia, un pueblo de Dios que siga haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una iglesia, un pueblo proactivo, mi amado hermano, no perezosos, sino diligentes, fervientes en el Espíritu, sirviendo constantemente, cada día de nuestra vida, en cada latido de nuestro corazón a nuestro Señor. Dios puso, como decíamos, sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, a la iglesia. No hay nada en este mundo que se compare a ella, a la cual Él mismo revistió de poder. Él mismo le dio la autoridad. Él anhela una iglesia que crea en todo lo que dice Él en su palabra. Como bien decía nuestro hermano Juan Miguel, muy fácil, entre comillas, es creer a Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Creer lo que Él dice. Dios anhela una iglesia, desea una iglesia que no quede meramente en formalismo. Una iglesia que haga viva la palabra de Dios. Una iglesia que manifieste constantemente esa palabra que está escrita. Nosotros somos conocidos como la gente del libro. La gente del camino. Nosotros decimos constantemente que esta palabra de Dios es nuestra guía de fe y conducta mucho más que suficiente. ¿Sí o no? Vale. Por lo tanto, todo lo que en ella dice, mis queridos hermanos, es mi guía. Todo lo que en ella dice es lo que me va a marcar mi vida. Mis pensamientos, mis sentimientos me van a llevar a engaño en muchísimas ocasiones. Mis propios ojos me van a engañar en muchísimas ocasiones. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y para siempre. Es para siempre. La palabra de Dios no miente, mis queridos hermanos. Si la palabra de Dios dice que mandó al Espíritu Santo para revestir a su iglesia de poder, es porque lo hizo. Somos nosotros los que le ponemos puertas al campo. Somos nosotros, por la falta de fe, los que hacemos o dejamos que el Espíritu no haga lo que desea hacer. ¿Qué dice la Escritura? Pero estas señales seguirán a los que creen. Oh, no. Tú crees en Dios, pues esas señales se tienen que manifestar en ti. Y no es que yo lo haga, entiéndeme bien, por mis propias capacidades. No, no, no. Yo soy solamente un instrumento utilizado por Dios. Dios también, por medio de su palabra, dice que nos ha dado autoridad para ir a serpiente y escorpión y toda obra del maligno. La propia palabra dice: someted a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La palabra de Dios nos dice que tenemos vida eterna juntamente con Él. La palabra de Dios nos dice que tenemos que cada día menguar a nosotros mismos y crecer a su imagen y semejanza. Dios anhela un pueblo así. Dios anhela una iglesia como la del primer siglo. Una iglesia que no andaba con tabúes. Una iglesia que no andaba pensando si era posible o no era posible. Una iglesia que andaba en fe cada día. Una iglesia que confiaba en aquel que es el autor y consumador de la vida. Una iglesia en donde cada día se manifestaba prodigios y señales, milagros constantemente,
donde sacaban siquiera a los enfermos a las calles para que cuando pasara la sombra de un apóstol, ese enfermo fuera sanado. Donde la palabra de Dios traía convencimiento a los corazones, donde los avivamientos eran, cuando en un solo día se convertían 3.000, otro día más de 5.000 personas. Mi amado hermano, tenemos muchos propósitos. Dios desea cumplir muchos propósitos en su iglesia. Y nosotros estamos dentro de la ecuación. Nosotros estamos dentro de la ecuación. Un día cuando estemos ante su santa presencia, todo nos será manifestado, todo nos será revelado. Y yo le voy a preguntar por qué escogió, por qué nos escogió a nosotros. ¿Por qué nos escogió a nosotros como colaboradores suyos? ¿Por qué nos escogió a nosotros para formar parte de esa ecuación? Y la ecuación es sencilla. Si Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, Él es Dios también del primer siglo, ¿sí o no? Amén. Es el Dios de la iglesia primitiva. Si en la iglesia primitiva los que oraban echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, sanaban enfermos en el nombre de Jesús, aún resucitaban muertos en el nombre de Jesús, limpiaban leprosos en el nombre de Jesús. Si ese mismo Dios es el Dios que tenemos hoy en día, por cuanto no ha variado, Él dice que es inmutable, la voluntad de Dios sigue siendo la misma. A día de hoy, yo creo que hoy en día más manifiesta, por cuanto se acerca cada día más el día de su venida, por cuanto hoy es un día que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenlo en cuenta y también ten en cuenta que un día menos de gracia que le queda a nuestros familiares. Si Dios es el mismo, su voluntad es la misma, utilizando a hombres como fueron los apóstoles, los primeros discípulos durante los primeros siglos, se producían milagros. ¿Qué está fallando? ¿Qué clase de iglesia estamos siendo? ¿Estamos limitando al Espíritu Santo? ¿Estamos limitando al poder de Dios? Estamos haciendo como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo en su propia aldea, en Belén, donde con toda la tristeza del mundo, de su corazón, iba a decir del mundo, con toda la tristeza de su corazón dice que no pudo realizar muchos milagros. ¿Debido a qué? A su incredulidad. Estamos, mis queridos hermanos, haciendo como aquellos fariseos del primer siglo, que estamos con la ley en la mano, olvidando que la palabra no es solamente escrita, sino viva. Estamos sacando de la ecuación al Espíritu Santo. Son tantos los propósitos que Dios quiere hacer con nosotros. Que Dios permita, mi amado hermano, en este tiempo, ayuno congregacional de oración, que Dios nos permita ver con ojos espirituales, como decía, andando en el Espíritu, por una iglesia en el poder del Espíritu. Ese es el propósito. No el hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Llévate esta pregunta a casa. Siéntete y medita, porque esto no es algo que sea un ente, sea algo que está lejano. No. Tú eres parte fundamental de la iglesia. Tú y yo formamos la iglesia del Señor. Tú y yo tenemos una responsabilidad ineludible de seguir con la obra que comenzó nuestro Señor Jesucristo. Recuérdalo bien. Nosotros tenemos que continuar la obra que comenzó nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto 3 puntos: evangelizando. Hemos visto el siguiente punto: edificándonos. Y hemos visto el tercer y último punto: restaurando. Podríamos seguir enumerando más. Pero ten en cuenta cuán importante es cumplir con
con el propósito de Dios. Si no, seremos una iglesia, mi querido hermano, vacía. Seremos una iglesia pobre. Seremos una iglesia como aquella en la que estaba en el libro de Apocalipsis, donde estaba el Señor a la puerta llamando, esperando que le abriese. Una iglesia que se cree autosuficiente. ¿Por qué? Porque nos convertimos en clubes sociales. Y no estamos llamados para eso. Esta iglesia, Faro de Esperanza, tiene un propósito que cumplir en esta ciudad de Nieves. No vinimos de Canarias a coger el frío en Asturias. No. No se abrió la verja de esta iglesia simplemente para tener un lugar donde reunirnos. No. No, mi hermano. Todo y cada uno de nosotros tenemos el privilegio, el enorme honor de servir al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquel que todo lo puede y es todopoderoso. Aquel que escogió a mí, al vil, al menospreciado, al que no valía nada, a mí. Para avergonzar a los sabios y a los fuertes, a los que se creían alguien en este mundo. Te escogió a ti. Te escogió a ti para marcar la diferencia aquí. Para marcar la diferencia en esta iglesia, en esta ciudad de Nieves, en esta cuenca, en esta Asturias. No es casualidad, es causalidad. Que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Que seamos esa parte de ecuación que da ese resultado positivo. Que no seamos esa incógnita en la ecuación, que no sabemos qué resultado dará. Todo lo contrario, mi amado hermano. Si tú crees en Dios, si tú le crees a Dios, si tú crees que lo que dice en su palabra nada imposible hay para nada, ninguno de nosotros. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Amén.